Muy buenas tardes, queridos amigos, socios, señoras y señores. Bienvenidos a este Salón La Lengua del Centro Riojano de Madrid, que yo creo que encarna muy bien esa idea para poder llevar a cabo hoy una conferencia del estilo de la que vamos a tener en la persona de María José Canser, que bueno, el Centro Riojano de Madrid es un lugar donde ha existido desde siempre una tipología de conferencias, esas conferencias de historia. Y en la actualidad, la persona que más está cogiendo el testigo de llevar a cabo, sobre todo como yo siempre he defendido, ¿no? Las conferencias a través de ciclos de conferencias pautadas en el tiempo, no una conferencia aislada de un tema determinado. Y esa persona es María José Canser, que es experta en protocolo, es historiadora del arte y también máster en moda. Así que ese ciclo de conferencias que hemos estado comentando comenzaron con el ciclo de Luis XIV, María Antonieta, y en el día de hoy para hablar de Eugenia de Montijo. Así que yo creo que tenemos ante nosotros a una de las personas más dinámicas, que más participan en el Centro Riojano de Madrid, y tan pronto la podemos escuchar una conferencia sobre historia, como que nos esté dando un taller sobre protocolo, ya sea de mesa, sobre protocolo de banderas. Y bueno, pues siempre tenemos que tirar de ella para que nos dé esas indicaciones buenas, ya que aquí en el Centro Riojano de Madrid tenemos que tener las cosas muy bien medidas en cada uno de los actos, de los eventos y de las actividades que recreamos y que llevamos a cabo a lo largo de todo el año. Y también a la hora de participar y de colaborar, necesitamos un voluntario, por ejemplo, para montar el Belén. ¿Y quién está? María José Canser. Y dejo para lo último de todo, que también ahora mismo sube de cantar porque es la directora ejecutiva de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid. Y tengo que saludar también a todos los integrantes, que son varias las que se encuentran en el día de hoy en este Salón La Lengua, también acompañando a María José en esta conferencia de historia que vamos a tener. Así que yo tampoco no me quiero extender mucho más en esta presentación. Me alegra enormemente el ver estos dos salones pues llenos y sobre todo con la mirada puesta en María José Canser, que va a ser la persona que en el día de hoy nos va a llevar a cabo esta conferencia. Pero a su lado se encuentra la vicepresidenta del Centro Riojano de Madrid, doña Gloria Martínez Manso. Gloria, un placer tenerte también hoy aquí en la mesa. Y yo luego te voy a ceder el testigo, así que, porque ya sabes que tengo otros compromisos que tengo que atender en estos momentos. Bienvenidos, bienvenidas al Centro Riojano, y con todos ustedes, María José Canser. Y por volver a darme la confianza de poder estar otra vez aquí con todos ustedes. Y como bien ha dicho él, para cerrar un ciclo de un momento de la historia de Francia que va a suponer el cambio de la edad antigua a la edad contemporánea. Y en ese ciclo y en ese tiempo van a suceder cosas tan importantes como la Revolución Francesa, ¿no? Como vimos en nuestra anterior ponencia sobre María Antonieta. Pero hoy nos vamos a dedicar a una española, Eugenia de Montijo. Una española emperatriz de Francia, una noble española, y una mujer que no es muy conocida. No es muy conocida. Hemos visto películas, ¿verdad?, de los años 50, de los años 60, pero esas películas no retrataban demasiado bien al personaje. Eran películas un poco, bueno, ya saben ustedes, donde se cantaba, donde ese tipo de cosas. Y no conocemos muy bien al personaje, que, igual que María Antonieta, un personaje también lleno de luces y sombras. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente. Bueno, quiero darles las gracias por haber abarrotado estas salas, que eso es algo que agradezco profundamente. Y
Y espero que abarroten también estos salones o el salón de abajo el próximo mes cuando cantemos. Cuando cante la coral, el día 21 por la tarde, abajo, concierto popular, y el día 22 por la mañana en la iglesia aquí a la vuelta del Cristo de la Salud, la misa de Yacotejam, tan bonita, cantaremos esa misa. Para celebrar una fiesta muy importante en La Rioja, que es la fiesta del pan y el pez, no sé si, de San Bernabé. Así que, bueno, pues ya dicho esto, me pongo con nuestro personaje de hoy y vamos a describir los primeros años de Eugenia, si esto quiere funcionar. Que no funciona. Sí, mujer. ¿No? ¿Nos podemos sentar aquí? Sí, yo llamo a Julio, Julio. Es como el del anuncio, mi papá lo arregla todo y ya viene. Que no me va. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya. Igual que en las ponencias anteriores, no es solamente una conferencia de historia pura y dura. Aquí vamos a ver todo desde el punto de vista de la historia del arte, del protocolo y de la moda. Porque en este momento van a ver ustedes que es un momento importantísimo para la moda de todos los años posteriores, cuando durante el reinado de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo. Bueno, pues María Eugenia Palafox Portocarreño y Kirkpatrick, que es así como se llamaba, nació en Granada el 5 de mayo de 1826 y tiene con nuestra anterior protagonista, María Antonieta, que también se produjo un terremoto. En Granada saben ustedes que es una zona que está en una falla y que suele haber bastantes terremotos. Y también hubo un terremoto ese día, 5 de mayo, lo que ocasionó que el parto de su madre se adelantara. Por eso su vida también está relacionada, aunque la de María Antonieta era pura especulación, ¿no? Como que había tenido tan mala suerte porque había nacido el mismo día del terremoto de Lisboa. Pero aquí no, aquí es que el terremoto lo que hizo fue adelantar el parto de su madre. Bueno, pues era hija de Cipriano Palafox y Portocarreño, que era duque entonces de Peñaranda y conde de Teba. Su madre, María Manuela Kirkpatrick, malagueña de origen escocés. Eso, figúrense, es que mezcla en aquel momento, figúrense, más explosiva, ¿no? Para esta niña. Bueno, pues su padre, don Cipriano, bueno, ella, perdón, me he ido un poco. Ella tuvo dos hermanos, un niño que murió enseguida siendo muy pequeño, Francisco, y la hermana más conocida, que seguramente todos habrán oído hablar de ella, que es Francisca. Francisca es la hermana de Eugenia, que luego se casa con el duque de Alba, con el abuelo de Cayetana, para que nos situemos un poco. Bien. El padre era francesado y como francesado, cuando terminamos de echar a los franceses, pues le hacen preso y le meten en el fuerte de Jaén, y allí va a estar unos cuantos años, con lo cual la niña cuando le conoce, pues le conoce ya un poquito mayor, tenía 8 o 9 años ella, y se asusta, porque se encuentra ante un señor con un parche en el ojo, con una cojera bastante grande y con cicatrices por toda la cara de la batalla. Entonces claro, la niña se asusta, pero pronto va a ver que con su padre se puede llevar fenomenal y que tiene muchas cosas en común, porque a ella le había atormentado siempre el hecho de ser pelirroja. Ella era pelirroja, como todos sabéis, de ojos claros, que no era una cosa muy normal en Granada, con lo cual todas las niñas con las que tenía contacto se mofaban de ella. Ya, muchas lo quisieran ahora, pero ellas se mofaban de ella. Bueno, pues a partir de que el padre es escarcelado, ellos dan largas cabalgadas por los campos de Granada y se va a crear entre ambos una gran complicidad. Y
independencia del padre, y el padre era muy liberal, eso se lo contagia a la niña y eso lo va a tener la niña toda la vida. Hasta el punto de que muchas veces y en muchas ocasiones a lo largo de su reinado va a ser demasiado impulsiva. Eso es algo que ella no pudo controlar del todo. Bueno, su padre hablaba con vehemencia, como buen afrancesado, de los tiempos de gloria de Napoleón y forjó en ella un espíritu libre que le va a acompañar el resto de su existencia. En los primeros años de su vida, la situación económica de la familia es bastante precaria, porque su padre era un segundo de una familia noble. Bueno, pues los segundos vivían mejor que el resto de la población, ¿no? Pero claro, el grueso de la fortuna se lo llevaba el primogénito, como es natural. Bien, pues como era un segundo, y encima doña María Manuela Kirkpatrick era bastante manirrota, tenían bastantes problemas de dinero. Pero he aquí que muere el hermano de su padre, muere Eugenio Palafox, y van a heredar el condado de Montijo y el señorío de Moguer, y algo que es muchísimo más importante para ellos, la cuantiosa fortuna del tío. Es lo que van a heredar. María Manuela, que era una mujer apasionada por la vida social, parece que también llevaba una existencia bastante disipada, tiene mala fama en ese aspecto, pero como son cosas que yo no he podido contrastar del todo y como no me gusta decir cosas que no estén contrastadas, vamos a dejarlo ahí, porque parece que ella se llevaba muy mal con Eugenia por ese tema, ¿no? Porque la madre era bastante liberal en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces su nivel y la cantidad de fiestas que organiza en los palacios de Ariza, que estaba frente del Círculo de Bellas Artes, y en el Palacio de los Carabancheles, como se decía ahora, pues llega un momento que el conde ya de Montijo la tiene que llamar la atención y le dice, bueno, frénate un poquito, porque es que a este ritmo no podemos seguir. Dirán ustedes los Carabancheles, qué raro, ¿verdad? Que ellos se fueran los Carabancheles, ¿verdad? Bueno, pues los Carabancheles, que en aquel entonces eran dos pueblos, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, hasta 1948 van a seguir siendo dos pueblos, era el lugar donde la aristocracia y también los reyes, en este caso la reina Ana Cristina, la infanta La Chata, también tenían ahí sus casas, sus palacios, en la finca de Vistalegre, que yo les recomiendo que visiten si aún no lo han hecho. Mis alumnas que están aquí sí lo han visto, porque así llevo yo. Así que, y si no lo hubieran visto ellas, pero así llevo yo. Entonces, lo que les quería comentar de esta zona de Carabanchel es que entonces todas las grandes familias tenían allí una grandísima finca. La de ella era tan grande, para que se imaginen ustedes la de su heredada por su madre, de un tío, era tan grande que hoy en día comprende lo que es la colonia de la Prensa, que no sé si la conocerán ustedes, que es bastante grande. El Parque Eugenia de Montijo, que es una urbanización gigantesca de pisos y muy grande. Y luego todos los colegios que tiene allí los marianistas del Colegio del Pilar, tienen allí, que eran los dueños, los que compraban la finca a la familia Montijo. Bueno, pues les tengo que decir que otra vez Carabanchel, que ha pasado unos años muy deprimido económicamente, muy deprimido en cuanto que antes vivía gente trabajadora, pero ahora ya era un auténtico desastre en la zona, se está recuperando. Se ha convertido, no sé si lo han oído ustedes, en el Brooklyn madrileño, se llama así, Brooklyn madrileño. Lo que pasa es que nosotros lo escribimos con U y con C, y lo hemos visitado hace muy poco y nos hemos llevado una sorpresa porque se están vendiendo, por lo visto, absolutamente todos los locales que hay para poner galerías de arte donde está lo más nuevo de Madrid. Yo les recomiendo que un día se armen de valor y se recorran la zona y empiecen a ver lo más fresco que se hace en arte en Madrid. Es muy similar a la historia de Brooklyn, porque Brooklyn en un principio era una ciudad, pasó después en el 1898 a ser parte de la ciudad de Nueva York, a ser un distrito de los 5 que tiene la ciudad de Nueva York, y como era muy barato, pues los artistas que llegaban de Europa, huidos de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda,
empezaron a irse a vivir, esos pintores, esos escritores, se iban a vivir a la zona de Brooklyn. Hoy en día Brooklyn yo creo que está casi más caro que Manhattan, o sea, hoy está tremendamente caro, pero empezó igual, así que vamos a pensar que igual Carabanchel dentro de unos años, ¿verdad? Pues yo tengo aquí una amiga que tiene allí un piso y yo le he dicho que espere para venderle. Lo quiere vender y le he dicho, espera, porque esto se va a poner por las nubes. Bueno, pues esa es más o menos la historia del Palacio de Carabanchel, donde Eugenia. Aquí lo ven, el de su izquierda visual es el de Ariza, el que estaba enfrente del Círculo de Bellas Artes, y el otro es el de Carabanchel. Luego más tarde se van a mudar a la Plaza Santana, a otro palacio, que hoy en día es donde está, no me acuerdo, esos muebles están en algún sitio, pero no me acuerdo dónde. No sé si en Fernán Núñez, en el Palacio de Fernán Núñez o algo así. Bueno, entonces, como decimos, el padre la llama al orden para no perdernos. A María Manuela le dice que gaste menos, que eso no puede ser. Aquí la tienen a María Manuela con las dos niñas. Y guapa, como ven ustedes, no era, ¿no? Como don Cipriano era un liberal convencido, considera que el Madrid de ese momento no era el lugar más idóneo para que se educaran las dos niñas y decide enviar a su familia a París, solo a la madre y las dos niñas. Van a alquilar unos maravillosos apartamentos en la Place Vendôme, esa plaza tan maravillosa donde están las grandes joyerías de París, y allí van a alquilar unos apartamentos y van a seguir sucediéndose, como siempre, las fiestas con toda clase de personas. Iban muchísimos literatos. Próspero de Mérimée, por ejemplo, era el de Carmen, ya saben ustedes, era uno de los asiduos. También Henri Bell, que era el más conocido por todos nosotros como Stendhal, pues las niñas se sentaban en las rodillas de Stendhal y Stendhal les contaba pues todas las grandes historias de los tiempos del imperio, que recordemos, entonces Francia no era un imperio en ese momento. El imperio va a ser a través de un golpe de Estado, como vamos a ver. En ese momento era la Segunda República, ¿de acuerdo? Hoy creo que vamos por la quinta, entonces a la segunda. Bueno, aquí vemos la Plaza Vendôme como está hoy, ¿verdad? Bueno, entonces la madre las lleva al Colegio del Sagrado Corazón y después las va a llevar a un colegio muy moderno, donde las niñas hacían toda clase de gimnasia, que era una cosa entonces muy poco natural, porque hoy nos puede parecer normal que haya gimnasios en los colegios, pero es que entonces las niñas no hacían ejercicio para nada, y los niños sin una cura tampoco, ¿no? Entonces les va a llevar a las dos niñas al colegio gimnás normal, civil, y esto lo tengo que leer, ortosomatic, porque es complicado. Más tarde les va a llevar a un colegio en Bristol, a un internado, y allí la niña va a seguir siendo objeto de burlas. Yo esto no lo puedo entender, porque era una persona educadísima, guapísima, entonces no sé por qué se burlaban de ella. Debía ser la famosa envidia, que no solamente se da en nuestro país, que también en otros también la hay, ¿no? Ella siempre se consolaba con su hermana Paca, era digamos un poquito más mayor, y Paca va a ser la que la va a proteger. Aún así, Eugenia está deseando volver a encontrarse con su padre, que recordemos se había quedado en Madrid. Y por fin va a verles a París, y cuando llega el hombre está súper envejecido, estropeado, muy enfermo. Y al poco tiempo tiene que regresar a Madrid. Muy poco tiempo después les avisan de que tienen que volver a Madrid toda la familia porque el padre se está muriendo y ya no llegan. Esta es una constante en la vida de Eugenia. Todos sus familiares no llegaban. Cuando se muere su hermana, que muere en París, donde ella le había regalado un maravilloso apartamento a su hermana Paca, no llega a verla. No llega a su padre, que es a quien más quería hasta ese momento, y no llega luego al hijo, por supuesto, que le matan en lo que es Sudáfrica, en Zululandia, y la única muerte que está presente es la del emperador, pero toda su vida es como tampoco llega a la muerte de su madre, en fin, es una vida bastante desgraciada, ¿no? Bueno, pasado el tiempo prudencial del luto, ellos ya recordemos están en Madrid, entonces pasa el tiempo del luto y empiezan otra vez las fiestas, porque María Manuela era así, ¿para qué la vamos a negar? Entonces, a esas fiestas iba pues lo más grado de la sociedad, tanto Carabanchel como Ariza.
Entre los jóvenes que asistían a esas fiestas se encontraba James Fitzjames Stuart, duque de Alba, abuelo de Cayetana, para entendernos, y él le hacía como mucho caso a Eugenia. Recordemos, Eugenia era una niña que era una adolescente, y a las adolescentes ya sabemos todas que no nos hace nadie caso cuando hemos sido adolescentes. Luego ya cuando somos mayores, igual sí, pero cuando somos adolescentes no. Y entonces resulta que el duque de Alba pues habla mucho con ella, le hace mucho caso, le pide las gracias, y entonces ella, con ese carácter que tenía tan espontáneo, se enamora perdidamente del duque de Alba. Y ahí va a venir su primer desengaño amoroso, porque en una de las fiestas la madre dice que tiene que anunciar una cosa muy importante, y lo que anuncia es el compromiso del duque de Alba con su hermana Paca, con su hermana Francisca. La niña, pues imagínense ustedes, desengaño total, llorando por todos los rincones, incluso intenta suicidarse de una manera bastante peregrina. Sí, se toma una caja de cerillas, la cabeza de los fósforos, se los toma. Claro, eso es el estómago fatal, pero morirse no se muere. Entonces, bueno, al final habla con la hermana dice que ella también está muy enamorada de James, y Eugenia, que era muy buena, yo creo que era muy buena persona, por lo que yo he podido ver y comprobar a lo largo de todo lo que he leído, dice que bueno, que está bien, y le manda una carta declarándole su amor al duque de Alba, y le dice que les desea pues toda la felicidad del mundo. Entonces la madre, como la ve que está muy mal, pues dice, me la voy a llevar, se la lleva a Biarritz, ¿no? Y allí pues el ambiente de Biarritz, los baños de mar, todo eso, la niña se recupera. Cuando vuelven, su madre es nombrada primero dama y después camarera mayor de la reina. Camarera mayor era el cargo más grande que podías tener en la corte una señora, ¿no? Y cuando la madre es nombrada camarera mayor, también es nombrada dama Eugenia, que ya era un poquito más mayor. ¿Vale? Bueno, siguen las fiestas, aquí no nos libramos de nada, y entonces aparece en escena Pepe Osorio, el marqués de Alcañices. ¿Ustedes se acuerdan de dónde vas Alfonso XII? Sí. ¿Se acuerdan del papel de Mercedes Vecino que hacía de Reina Isabel y le decía a todas horas, Pepe, ven aquí, Pepe, ven a no sé? Ese Pepe es el marqués de Alcañices, que fue mentor de Alfonso XII, por eso luego Alfonso XII se deja ese pedazo de patillas tan gigantescas, porque Pepe Osorio, como ven ustedes, que por cierto se llama igual que mi hija de apellido, Pepe Osorio tenía esas mismas patillas, ¿no? Bien, pues Pepe Osorio iba a estas fiestas todas las noches, fiestas hasta el amanecer, y se pasaba la noche bailando con Eugenia, y Eugenia pues otra vez que se enamora, otra vez que se lleva el chasco, porque ya un día le dice la hermana, mira, no, si es que no viene por ti, viene por mí, es que está enamorado de mí, que yo no lo entiendo, porque de verdad que Eugenia era mucho más guapa, alguna gracia debía tener. Entonces, todo esto era una cosa que estaba enamorado él, no que estuviera Paca haciendo infiel al duque de Alba, ¿no? Sino que él iba porque quería ver a la hermana. Después más tarde se va a casar con una princesa rusa, que les puedo contar una anécdota, porque ellos vivían, su palacio estaba en lo que hoy es el Banco de España. Ahí estaba el palacio. Y ahí trajeron ellos, este matrimonio, el primer árbol de Navidad que hubo en España. Y yo, que soy una friki de Navidad, como alguna otra que se encuentra por aquí, y no quiero nombrarla, aquí que somos varias las frikis de la Navidad, pues Sonsoles también es un poquito friki de la Navidad. Entonces, que sepáis que el primer árbol de Navidad estuvo en casa del marqués de Alcañices, que le rompió el corazón otra vez a nuestra querida Eugenia. Entonces, en esta ocasión, llena de melancolía y de tristeza, su madre decide, esta vez no se la va a llevar a Biarritz, se la va a llevar a París. Y allí van a ser invitadas a una fiesta en el Palacio del Elíseo, el 12 de abril de 1849, que es cuando ella conoce a Napoleón, a Luis Napoleón. Luis Napoleón entonces no era el emperador del Segundo Imperio. Luis Napoleón era el presidente de la República Francesa. Luego vamos a ver que a través de un golpe de Estado se convierte en emperador, pero en ese momento era presidente de la República Francesa y vivía en el Elíseo, que está como le vemos hoy, donde sigue viviendo a día de hoy el presidente de la República, ¿no? Bueno, allí empiezan a ir a fiestas y
Y bueno, lo que no se sabe es si a esa fiesta la invita Luis Napoleón motu propio, o si a esa fiesta la invitan porque la madre mueve todos sus hilos, porque la madre en ese momento ya había casado a una, ahora tenía que casar a la otra hermana, eso era inevitable, ¿no? Bien, al poco tiempo van a recibir una invitación de Napoleón para un fin de semana en el campo. Y entonces, cuando llegan la madre y la hija a esa residencia campestre, no sé si era el Palacio de Blois, o el Château de Blois, no sé si era allí, no, eso no os lo puedo asegurar. Pero sí que les cita allí, y cuando llegan se da cuenta que solamente está entonces el presidente de la República, o sea, Luis Napoleón, y otro señor más. O sea, era una encerrona en toda regla. Y es que, claro, yo creo que como la madre tenía tan mala fama, pues Luis Napoleón pensaba que la hija iba a ser exactamente igual. Y entonces cuando termina la cena le propone irse a dar un paseo por el jardín con él. Ella, que no es tonta, ya sabe lo que se supone, irse a dar un paseo por el jardín. Y entonces coge el brazo de él y le pone, el brazo de su madre, perdón, y le pone en el brazo del emperador y dice: yo creo que esa tía que es la que corresponde este paseo. Eso es lo que cuentan, ¿no? Pero bueno, como solo estaban ahí los cuatro, pues tampoco podemos estar como muy seguros. Vale. Él tenía una fama de mujeriego tremenda, y entonces visitaba a una tal Miss Howard, una inglesa, que no sé si la tenemos por aquí, la visitaba con mucha frecuencia, y también visitaba a las leonas de París. Las leonas de París son las prostitutas, que estaban cerca del Sena, por allí, y él visitaba a las prostitutas de París. Como Eugenia se disgusta mucho, se enfada, no quiere salir de casa. Eugenia, hay que decir que era muy puritana, para ella era muy importante la religión, era muy piadosa, entonces estas cosas tan modernas para ella pues como que no le iban, por eso se iba tan mal con la madre. Entonces el emperador comienza a enviarle flores, regalos, pero ustedes comprenderán que los regalos no eran una caja de macarrones ni nada de eso. No, miren ustedes los regalos. Es que así se ablanda cualquiera, ¿no? Digo yo, así, que hablando hasta yo. Entonces ella ya empieza como a ablandarse un poquito y empieza cada vez a pensar más en Luis Napoleón. Los rumores se extienden por París como la pólvora y empiezan incluso a hablar mal de ella, a hablar como que realmente no era hija del conde de Montijo, sino que era hija del duque de Clarendon, un amante que había tenido la madre, todas estas habladurías. Y es paradójico porque, bueno, como hemos dicho, ella tenía el pelo exactamente igual que el padre y los ojos igual que el padre, pero es paradójico que se pusiera en tela de juicio el parentesco de ella con su padre, cuando ahora se han hecho estudios de ADN entre Napoleón I y Napoleón III, que es el marido de Eugenia, y resulta que no hay absolutamente ninguna coincidencia. Napoleón III era el hijo de un hermano de Napoleón, supuestamente, de un hermano de Napoleón, de Luis, y de una hija de la mujer de Napoleón, que ya era viuda, recordad, cuando se casa con él, de Josefina. Bien, pues de ellos dos se supone que ha nacido este Luis Napoleón, pero cuando se hicieron las pruebas, sería hijo de la hija de Josefina, pero desde luego no del sobrino de Napoleón, así que más vale que se callen, ¿verdad? Como que no queda muy bien. Bueno, entonces ella incluso pretende regresar a España, y entonces se va a producir lo que os he dicho antes, el famoso golpe de Estado, donde va a ser proclamado por emperador el que hasta ese momento había sido presidente de la República, Luis Napoleón. Los consejeros del ya emperador querían que se casara con la princesa Adelaida de Inglaterra, que era sobrina de la reina Victoria. Pero Adelaida declinó el casarse con él, no quería casarse con él. Y entonces él empezó a poner mucho más interés en Eugenio. En un momento determinado se cuenta que le preguntó: ¿cuándo voy a pasar por vuestra habitación o por vuestros aposentos? Y parece ser que ella le dijo: primero tenemos que pasar por Notre Dame. Como así fue. Bien, los enemigos más grandes
que tenía en aquel momento Eugenia en Francia eran el príncipe Napoleón, más conocido como Plon, que ven ustedes aquí en esta foto, y su hermana, la princesa Matilde. Bien, el primero porque había sido pretendiente de Eugenia y Eugenia le había dado calabazas, entonces no le debió gustar mucho. Y la segunda porque aspiraba a casarse con su primo, así que los dos tenían motivos para hacerle la vida imposible a nuestra querida Eugenia. Pero llega el momento de la boda, que se va a celebrar majestuosamente el 30 de enero de 1853. Primero, al estilo francés, todavía se sigue haciendo igual en Francia, se va a celebrar la ceremonia civil y más tarde, el mismo día, se va a celebrar la ceremonia religiosa. Los novios se van a ir a vivir a un palacio que les va a sonar, porque cuando hemos hablado de María Antonieta, al palacio donde la llevan recluida, donde la llevan presa, cuando se la traen de Versalles, era el Palacio de las Tullerías, ¿verdad? ¿Recuerdas que estaba muy mal amueblado, que estaba todo desconchado, que estaba hecho una pena? Pero para este momento que se van a vivir el emperador y la emperatriz, ya aquello está bastante decente como para vivir, ¿no? Se van a vivir a este palacio. No va a ser hasta 3 años más tarde cuando van a ser el heredero de los emperadores, ¿no? Porque primero ella se queda embarazada, pero va a sufrir un aborto. Ya hemos contado antes que a ella le encantaba cabalgar a caballo y se cae del caballo y sufre un aborto. Y cuando ya han pasado 3 años de la boda, van a nacer Luis Eugenio Napoleón, al que se le conocía como príncipe imperial. El parto dificilísimo, se le van a tener que sacar al niño con forceps y eso ya le va a impedir en un futuro volver a quedarse embarazada. Era muy complicado ya quedarse embarazada. Hemos dicho que aquí vamos a hablar también de moda y de ceremonial, y vamos a hablar un poquito de todo lo bueno. El ceremonial tenemos que decir que se había suavizado bastante desde los tiempos de María Antonieta, que era el mismo ceremonial que tenía Luis XIV y que era el mismo ceremonial español, el ceremonial borgoñón, y eso se había suavizado bastante después de la Revolución Francesa. Entonces, lo que no se suaviza en absoluto es la moda, porque sigue funcionando, sigue teniendo vigor en la corte una pragmática de los tiempos de Luis XIV que decía que en la corte no se podía repetir traje, ¿no? En ninguna dama de la corte, mucho menos la emperatriz, podía repetir traje, con lo cual pues, ella estaba encantada, gustaríamos nosotros, pues venga, trajes. De hecho, ella tenía todo el último piso de las Tullerías. Era un almacén gigantesco de ropa y enseres más grande que Cornejo, ya les digo yo a ustedes. Además, imagínense que ella era la reina de la crinolina, esos trajes gigantescos. Bueno, pues ella tenía un montacargas, bueno, ella se pusieron un montacargas, donde le bajaban los trajes todos los días, todos los conjuntos que se iba a poner en el día. Para que se hagan ustedes una idea, cuando ella va a la inauguración del canal de Suez, que la invitan a la celebración porque, entre otras cosas, el ingeniero jefe era un pariente suyo, Ferdinand Lesseps, se lleva nada menos que 150 trajes. A ver, a menos que estemos jugando bien, si no puede repetir traje, es lo menos. A mí no me parecen tantos, es lo menos que se puede llevar. ¿Vale? Bueno. Ella en un principio comenzó a vestirse en una tienda que había de moda muy famosa en París, que se llamaba Palmyre. Pero de aquí que entonces llega Charles Worth, seguramente le sonará Charles Worth, que él era un inglés, se instala en París y va a ser el creador de la Cámara Sindical de Alta Costura, que a día de hoy sigue rigiendo el tema, sigue diciendo tú eres alta costura, tú no eres alta costura. Y ahora viene el momento en el que yo les voy a contar, si ustedes quieren, cuál es la diferencia entre la alta costura, la demi couture y el pret-à-porter. Lo tienen ustedes si quieren también en YouTube, lo conté en pleno confinamiento, pero yo se lo vuelvo a contar. Yo sé que muchas de ustedes ya lo saben, pero yo se lo vuelvo a contar si no les importa. Bueno, la alta costura es, digamos, la más importante de los tres en cuanto a la realización, pero no la más importante en cuanto a lo que llevamos, porque es que yo estoy segura que ahora mismo todos los que estamos aquí llevamos pret-à-porter, ¿o no?
O alguien lleva alta costura y no me lo ha dicho. Para hacerle la cosa. Bien. Todos prêt-à-porter. El prêt-à-porter es igual si es de Primark, como si es de Carolina Herrera, como si es de Michael Kors, como si es de Ralph Lauren. Todo es prêt-à-porter. Prêt-à-porter de lujo, prêt-à-porter de menos lujo. De hecho, dentro de muchas marcas, por ejemplo Ralph Lauren, pues tiene un montón de líneas. Black Label, Blue Label, Polo, Ralph Lauren, en fin, hay un montón de líneas que van a variar el precio de las prendas. Eso sería el prêt-à-porter. Pero es que el de Primark también es prêt-à-porter. Una cosa de 5 euros es prêt-à-porter. Porque, ¿qué quiere decir prêt-à-porter? Prêt-à-porter quiere decir que la prenda está lista para llevarla. Con un tallaje más o menos estándar, digo más o menos estándar porque, bueno, yo el otro día me tuve que comprar una talla L, no os digo más, un disgustazo. Que bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no todas las tallas coinciden y que de unos países a otros varía mucho y que en el prêt-à-porter el tallaje mejor de todos es el tallaje americano, porque el tallaje americano por una talla nuestra tienen 2, con lo cual ustedes supongan que a mí me queda bien, me queda pequeña la 38 y grande la 40, por ejemplo. Me estoy tirando un farol. Entonces imaginen, ellos tienen una en medio, pues la de en medio seguro que me va a quedar bien. Por eso yo creo que se está imponiendo muchísimo el prêt-à-porter americano. De hecho, eso fue en su día, el prêt-à-porter americano lo que le hizo cerrar sus casas de costura a nuestro querido Valenciaga. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había un prêt-à-porter de una gran calidad y que no había que irse a probar 5 o 6 veces y que salía mucho más barato y que te quedaba igual de bien. Por consiguiente, él dijo, la alta costura ha muerto y yo me voy a Javea, me retiro allí, y es lo que hizo. Bien, ese sería el prêt-à-porter. Pero estaríamos hablando de lo más alto, que es la alta costura. ¿Qué es la alta costura? Bueno, pues la alta costura, que en este momento solo quedan 9 casas de alta costura, cuando en 1946 había 106, dense cuenta, tiene que reunir una serie de requisitos para que puedan estar bajo ese paraguas de la Cámara Sindical de Alta Costura. Por ejemplo, que esté cosido totalmente a mano, esa prenda, que sean materiales y unas telas maravillosas, que si está bordado o lleva plumas, aplicaciones de plumas, lo que lleve, todo esté hecho a mano también. Una cosa fundamental, que sean únicos. Cuando vemos en un sitio que llega, por ejemplo, Carolina de Mónaco. Carolina de Mónaco ha coincidido en una fiesta con fulanita de tal que llevaba el mismo vestido. Pues es que ninguna de las dos llevaba alta costura en ese momento. Carolina de Mónaco lleva mucha alta costura, pero en ese momento no llevaba alta costura. Llevaba prêt-à-porter de lujo, pero llevaba prêt-à-porter. Porque la alta costura no se repite. Solamente se hacen 3 prendas por cada modelo. Una prenda que es la que se queda en el archivo de la Maison, otra prenda que es la del desfile y otra prenda que es la que encarga la clienta, porque si yo voy a un desfile y sale Claudia Schiffer y a mí me gusta el traje, pues me lo tendrán que hacer a mí a medida, porque ¿dónde voy yo? Claro, me va a arrastrar por todos los sitios y bueno, no me va a entrar. Con lo cual, los vestidos de alta costura están hechos todos a medida. Y luego está la de Haute Couture. La Haute Couture, que es lo que aquí hacen muchísimos modistas. Por ejemplo, Lorenzo Caprilli, por ejemplo, no hace alta costura, él no está dentro de la alta costura de la denominación de alta costura francesa. Él lo que te hace es un vestido que sí, que casi todo es a mano, que casi todo es hecho con materiales buenísimos y con telas buenísimas, pero si yo me caso, o un hijo, yo ya no me voy a casar más, está bien, pero si se casa mi hija y yo voy a hacerme un traje y me gusta un modelo que me enseña y le digo este, y luego mi amiga Sonsoles y dice, este, ¿se le hacen también? ¿No es así? Nos lo hacen. Si vais todas, nos lo hacen a todas. Con lo cual ya no es alta costura. Está muy bien hecho, está muy bien rematado, pero no es alta costura. Esa es la diferencia entre las 3 denominaciones. Se llama demi-couture en francés, pero también se llama alta modistería en español. Decirles que aquí, por mucho que se enfade conmigo, no se hace alta costura. Aquí solamente se hace alta modistería. Pero ya lo digo, de muy buena calidad y muy bien hecha.
Bien, bueno, pues entonces él va a crear esa cámara sindical de alta costura de la que la principal clienta va a ser nuestra querida Eugenia. Que miren ustedes qué guapa era, es que era guapísima, es que no se le puede... Bueno, y tenía un físico impresionante, con unos hermosos ojos azules, un cabello pelirrojo, que en un principio, como hemos dicho, a ella le disgustaba, pero que cuando se convierte en emperatriz, pues pasa lo que a ti. ¿Que la reina se compra las cosas en Felipe Varela? Pues todas a Felipe Varela, aunque no sea el más maravilloso del mundo. Pues aquí todas a tenéis el pelo de pelirrojo. Con lo cual ya ella empieza a estar contenta, ¿no? De tener su pelo pelirrojo y dice, pues mira, ahora me imitan a mí, ¿no? Bueno, era una mujer completamente abierta a lo que hoy llamamos tendencias y no dudaba en ponerse cosas que incluso para el momento eran atrevidas. Para el momento. Ya hemos dicho que todo dentro de que esta era una mujer muy piadosa, muy cuidadosa, pero se atrevía con cosas que a lo mejor otras mujeres todavía no se atrevían en aquel momento. Parece que ella tenía un alto concepto, tan alto concepto de su deber como emperatriz, que decía que esa ropa que se hacía tan carísima era, yo creo que tenía razón, la ropa de representación, estaba representando al imperio francés. Entonces, cuando dicen que cuando ella estaba en la intimidad de sus palacios vestía de una manera mucho más sencilla, lo entiendo porque pues, tal y como sale aquí en estas fotos, pues no podría estar, como digo yo, ni siquiera leyendo a gusto, ¿no? No podría ser. Bueno, entonces vamos a ver otros aspectos durante el reinado. Bueno, aquí tenemos a Palmir y vamos a hablar un poquito de arte y es bueno que se fijen en estos cuadros que yo les estoy poniendo porque van a ser todos de su pintor de cabecera. En el arte, en el Segundo Imperio, va a ser testigo de los últimos años de Ingres y de Delacroix. Pero también van a ser testigos del auge de los pintores realistas que van a cambiar por completo la pintura a partir de ese momento. Los que son Corot, Millet, Courbet, Daumier, todos ellos van a hacer una pintura realista, más acorde con los tiempos, un poco una pintura social que hasta ese momento no existía. Y claro, por eso cuando a mí, las que sois mis alumnas, cuando yo os digo, es que a mí Sorolla no me ha gustado nunca en la vida, lo siento, que me perdone su familia, porque soy amiga de su nieta, pero que me perdonen. Yo sé que seguramente a la inmensa mayoría de los que están ustedes aquí les gusta. Es que en el momento que pintaba Sorolla, ya estaban Delacroix, Corot, Millet. Fíjense, piensen ustedes en ese cuadro de Millet, ahora mismo en ese Ángelus de Millet, la carga que tiene social, cómo nos tiene que revolver, ¿no? Ver a esos campesinos, los más pobres del universo, porque no están recogiendo su cosecha, están recogiendo lo que ha quedado en el suelo después de recoger la cosecha. Esos son los campesinos de Millet. Entonces, claro, es otra forma ya de hacer pintura, porque recordemos que ya había fotografía, ya hay que buscar otras fórmulas, ¿no? Ya no tiene que ser como antes. Pero ella va a tener su pintor de cámara, su pintor de corte, va a ser el pintor Winterhalter. Este cuadro es de él, que también va a ser el pintor, y fíjense ustedes, seguramente que les sonarán cuadros de él, de la reina Isabel II de España, de Victoria de Inglaterra y de la emperatriz Isabel de Austria, de Sisi. Recuerden ustedes también esos vestidos llenos de crinolina y tal. Bien, Eugenia va a vivir el tiempo en el que, porque vive muchos años, vive hasta 1920, y va a pasar de la crinolina al polisón. Y del polisón, después de la Segunda Guerra Mundial, ya saben ustedes que adiós polisón, adiós crinolina y adiós todo, porque ya la mujer tiene que trabajar mucho más, y entonces se van a llevar esos trajes ya pues como los que hacía Chanel, de punto, así como mucha caída, muy cómodos y muy funcionales. Bien, pues ella va a conocer todas las cosas porque ella va a vivir hasta 1920. Bueno, en ese momento de su reinado, bueno, miren algunos de los trajes que les he traído, que son una auténtica maravilla. Las joyas ya no les digo nada. La primera vez que yo di esta conferencia, que la di en la Casa de Fieras del Retiro, tengo una amiga que tiene unas joyas que eran de Eugenia, un conjunto de pendientes y broche.
no son las más maravillosas de Eugenia, no son estas joyas, son bastante más, como diría yo, joyas de diario, pero muy emblemático, porque fíjense ustedes en qué años estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y ese cuadro se llama El origen del mundo, es de Courbet. Courbet tiene otros muchos cuadros que no tienen nada que ver con este tema, para nada. De hecho, este cuadro ha estado perdido mucho tiempo y le han encontrado hace muchos años. Es bastante explícito, no hace falta que se lo explique, porque es el origen del mundo. Y lo que sí quiero que vean es el de arriba, lo que les comentaba, de esos campesinos inclinando la cabeza, en el suelo lo poquito que ha quedado ya de una vez recogida la mies, ¿no? Es un cuadro que te da un poco que pensar, porque ya había una sociedad, ya no había una sociedad estamental desde la Revolución Francesa, ya no hay sociedad estamental, ya es una sociedad como la nuestra, debería ser como la nuestra, pero es imposible. No se pasa hoy de una sociedad estamental a que a mañana todo el mundo viva maravillosamente y no haya diferencias de clase, eso es imposible, no se ha conseguido a día de hoy, imagínense ustedes en el siglo XIX. Entonces, hay un cuadro de este señor, de Millet, que se llama, no, de Courbet, perdón, del origen del mundo, que se llama El entierro de Ornans, y que es un cuadro que dice mucho de eso que los acabo de comentar. Están enterrando a un señor del pueblo y están los tres estamentos perfectamente diferenciados: la nobleza, el clero y el tercer estado, o sea, como si no hubiera habido la Revolución Francesa. Por eso les digo que ellos hacían un poco una pintura un poco social, un poco social. Bien, durante el reinado de Eugenia y su marido, aquí tenemos más cuadros de las que os he dicho, de Sisi, de Isabel II, de la emperatriz, de la reina Victoria. Es que Victoria siempre la recordamos vestida de negro, porque se le han hecho muchos retratos después de quedarse viuda de Alberto, pero ella llevaba los mismos trajes con crinolina y los trajes enormes, ¿no? Bueno, durante su reinado se va a apoyar muchísimo la ciencia en Francia, y especialmente ella va a apoyar las investigaciones de Pasteur, que, como saben ustedes, van a desembocar en la vacuna de la rabia, que tanto bien hizo a la humanidad. También en ese momento van a hacer el derecho de huelga de los trabajadores, va a subir el nivel de viuda de esos trabajadores, el nivel de vida, perdón, se van a crear comedores sociales, se va a implantar una jubilación. Naturalmente, no piensen ustedes que era como lo que tenemos ahora, eso es impensable y es imposible. Estas cosas llevan un tiempo y llevan una evolución, y esto eran los comienzos, pero por lo menos se implanta. Los seguros médicos para los obreros, que no tenían, nosotros lo tuvimos hasta que llegó Franco, por si acaso no lo sabían, se lo comento. La seguridad social en España la implantó Franco, algo bueno hizo, como por si acaso alguien dice, no, es que no. Seguridad social, Franco. Bien, entonces también se hicieron grandes adelantos en educación, que la educación fuera universal para todos los franceses, no solamente para los de las clases altas. Hoy nos puede parecer todo esto una perogrullada, pero es que entonces era así. Entonces no tenían acceso a la educación más que los que tenían posibles para pagar esa educación. Entonces se crea, en España llega más tarde, en España llega ya con todas las ideas del krausismo, llega muchísimo más tarde. Pero aquí llega en este momento, durante el Segundo Imperio, ¿no? Y parece ser que Eugenia, que era una mujer muy, ¿cómo diría yo la palabra? Muy caritativa, y que miraba mucho por los demás, muy empática, diría, ¿no? Tuvo bastante que ver en todos estos temas, ¿no? También es el momento de la remodelación de París. Casi todas las grandes obras las hizo dirigidas por el barón Haussmann. Esas grandes bulevares que vemos en París son obra de Haussmann, que tuvo que tirar grandes barrios enteros en París. Pero no nos echemos la mano a la cabeza, porque aquí, para hacer la Gran Vía, sin ir más lejos, en 1917 hubo que tirar barrios y barrios y barrios. Es que si no, el progreso... O sea, nosotros queremos guardar todo, pero es que tampoco puede ser. Porque si queremos progresar, queremos tener avenidas, hay que tirar. O sea, no se puede conservar todo, hay que conservar lo que vale la pena. Y de Gran Vía, no sé si saben que lo único que se conservó fue el oratorio de Caballero de Gracia, que se desvió un poquito la Gran Vía para poder conservarle, ¿no? Bueno, en este periodo
Se crea también la red de ferrocarriles de Francia, un nuevo sistema financiero, bancario y comercial, y en literatura van a destacar Flaubert, George Sand, que saben ustedes que tenía que escribir con este seudónimo, que era la pareja de Chopin, y que tenía que escribir con este seudónimo porque si no, no tenía éxito ninguno. Goncourt, los hermanos Goncourt, grandes escritores de teatro, y fíjense ustedes si en ese momento tenía auge el espectáculo en Francia, en ese momento nace la opereta francesa, el café cantante, todo ese tipo de cosas, y tiene tanto éxito que se va a crear la Ópera Garnier, esa maravilla que tiene París. Bueno. Eugenia no se conforma con su papel de consorte, no es una mujer florero ni muchísimo menos, y es conocida por su participación activa en la política. Fue regente en 3 ocasiones, primero cuando Luis Napoleón se va a las campañas de Italia, después cuando va a Argelia, la guerra de Argelia en 1865, y después cuando los últimos tiempos ya de la República, del Imperio, cuando Francia le declara la guerra a Prusia con tan malos resultados para Francia. La verdad es que ella sí que se metía mucho en política, pero es que al final el que tomaba la decisión era Luis Napoleón. Lo que pasa es que, ¿recuerdan ustedes lo que ocurrió con María Antonieta? María Antonieta era la delfina, luego la reina de Francia, todo tal. Hasta que las cosas empiezan a ir mal, económicamente, o hay guerras, entonces ya no era María Antonieta francesa, ya era la austriaca. Bueno, pues aquí ya no era Eugenia la emperatriz, era la española. Así que, bueno, ella la verdad es que siempre presumió mucho de ser española, ¿no? Fue también la impulsora de imponer a Maximiliano como emperador de México, porque ella pensaba que México, que hasta hacía muy poco había sido una colonia española, debería tener un emperador, Maximiliano también era emperador, un emperador que fuera católico, como era en España, ¿no? Como era en Francia en aquel entonces, y por eso sigue siendo. Bien, entonces saben ustedes que sí que le impuso, pero que después las guerrillas van a ir ganando terreno y va a ser fusilado en el Cerro de las Campanas en el año 1867. Como ellos habían puesto mucho dinero para esta campaña, esto le va a granjear muchísimo el odio de los franceses. El matrimonio de Eugenia y Napoleón III no fue ni mucho menos un camino de rosas. Él al principio insistía mucho, estaba muy enamorado, todo lo que ustedes quieran, pero la cabra siempre tira al monte, y ya hemos dicho que le gustaba el tema de las leonas de París y otras muchas amantes. Eugenia tuvo que soportar muchísimas humillaciones en fiestas, cuando se iban de fiesta al campo, esos fines de semana en un chateau, o en el propio palacio, en las Tullerías, o en el Elíseo, en fin, allí tuvo que soportar a las amantes. Ella sabía que eran las amantes del marido, o sea, ella no era tonta. Lo que pasa que tenía un gran sentido del deber. Ese sentido del deber, el saber que ella era la madre del futuro emperador, la frenaba para decir: mira, aquí te has quedado, que yo me voy a los Carabancheles, y esto se ha quedado aquí, ¿no? Bueno, entonces él siempre la engatusaba con ese tema de que mira, que tú eres la madre del emperador, que tienes que tal, y ella se quedó. El reinado estuvo apoyado por la Iglesia y por la burguesía hasta 1860. El buen funcionamiento de la economía ayudaba. Ya saben ustedes que cuando la economía va bien no hay problema, no da igual quién esté, pero cuando la economía va mal, la cosa ya... Bueno, cuando empiezan a fallar estos apoyos, la Iglesia y la alta burguesía, él va a girar un poco a la izquierda, va a reconocer el derecho de iniciativa del Parlamento y el control de los presupuestos por parte de las cámaras. O sea, digamos que se va a convertir en lo que sería una monarquía constitucional. Vamos a dejarlo ahí. A partir del fracaso de México, la oposición se vuelve cada vez más hostil y las cintas se cargan contra Eugenia, siempre contra Eugenia, nunca sobre el emperador. Y hay que decir que, según diversos historiadores, como ya he dicho, es cierto que ella opinaba, pero no decidía. O sea que era bastante injusto, ¿no? La culminación va a venir cuando el emperador declara la guerra a Prusia, que entonces era una gran potencia mundial, y
va a tener unos resultados desastrosos. Él va a ser hecho prisionero en la batalla de Sedan el 2 de septiembre y depuesto por las fuerzas, a los 2 días, por las fuerzas de la Tercera República Francesa. O sea, ya en Francia dicen, pues aquí se ha acabado tu reinado. Entonces ella, Eugenia, tiene que embarcarse en un yate de un conocido suyo inglés que estaba allí fondeando en el puerto de Louvre y coge el barco, se marcha a Inglaterra porque ella tenía muchísima amistad con la reina Victoria. Entonces esa noche, bueno, cree que no va a llegar porque hay una tremenda tempestad, pero consigue llegar y se llega a lo opuesto, unas cuantas joyas para poder sobrevivir y poco más. Bueno, parte de esas joyas que ella lleva en ese momento luego van a ser subastadas en Estados Unidos. Y aquí en España también hay subastas de Eugenia. Y como todos ustedes saben, gran parte de esas joyas pasan luego a la Casa de Alba, las que todavía conserva Eugenia, porque Eugenia se queda sin descendientes y los únicos descendientes es su sobrino, que era el padre de Cayetano, y son los que heredan, ¿no? Bueno, en ese momento que ella se traslada a Inglaterra es cuando va a notar de verdad el apoyo de la reina Victoria. La reina Victoria la apoyó muchísimo y la ayudó muchísimo. Para ese momento la reina ya se había quedado viuda, con lo cual tenía más tiempo también para dedicarle, ¿no? Va a alquilar una casa. Bueno, no hemos dicho esto, que el rey estaba muy enfermo, pero luego lo pensaba decir. El rey tenía lo que se llamaba el mal de la piedra, que no es otra cosa que tener cálculos en el riñón. Hoy en día es una cosa que no tiene importancia, pero le costó la vida. Entonces, cada vez estaba peor, pero no por eso dejaba de llevar la vida disipada que llevaba, ¿no? Bien. Bueno, pues esta es la casita, ven ustedes que es una casita en Camden Place, en Chislehurst, bastante modesta para una emperatriz que venía del Palacio de las Tullerías, ¿no? Y allí se va a vivir, se reúne después con su hijo, con Luis Eugenio, y van a esperar a que liberen al emperador y luego se irán los tres a vivir a otra casita un poquito más grande, pero muy poco más. En esos momentos tiene muchas visitas de la reina, que como digo le apoya muchísimo, y de sus hijos, y la van a encontrar a ella ya muy deteriorada, porque han visto que era muy guapa, pero cuando tiene que sufrir todas estas vicisitudes se la nota, o sea, eso como todos los humanos, ¿no? En ese momento van a viajar mucho con la reina a Escocia, la reina entonces iba a Escocia igual que van ahora, y a la isla de Wight. Por fin Luis es excarcelado y se van a ir a vivir a otra casita un poquito más grande, como digo, y se va a formar allí una pequeña corte napoleónica. Van a tener sus seguidores que han escapado también de Francia y que pues van allí a hacerles un poquito la pelota, que es con lo que hacen las cortes, ¿vale? Bien, entonces, como era la temporada, lo que se llama la temporada en Inglaterra, esa donde las jóvenes son presentadas en sociedad, todo este tipo de cosas, ella va a viajar muchísimo, va a hacer grandes paseos en barco, donde se hacen grandes fiestas con la reina Victoria, mientras que él, que está cada vez peor del tema de la piedra, pues está en casa, no sale para nada, ¿no? Bueno, entonces, por fin ya, como no se puede aguantar más, se decide, es que yo creo que tenía otra cosa antes, pero bueno, se decide la operación del emperador. Pero no piensen ni por un momento que la operación era como una operación de quitarte hoy unos cálculos que ni te abren, te lo quitan con esa maquinita que los deshace, ¿no? No, era una operación que eran palabras mayores. Le hacen una primera, no resulta, le hacen una segunda, no resulta, y cuando le van a hacer la tercera, se muere. Está ya muy debilitado y no aguanta una tercera operación. Se muere con la reina a los pies de la cama, sollozando, y el hijo que había venido, el hijo le habían matriculado en la escuela militar, porque querían que se preparara, claro, ellos todavía pensaban que iban a poder volver a Francia, ¿no? Y le mandan a la escuela, no es que no puedo es, porque no es la famosa que conocemos todos. Ya lo encontraré. Igual ahora lo pone más adelante. Pero bueno, el caso es que el niño a la academia de Woolwich, que es una academia de artillería,
¿Por qué escoger una cadena de artillería? Pues porque toda la familia Napoleón, empezando por Napoleón el Grande, habían sido artilleros. Entonces él va a continuar con la costumbre familiar, ¿no? Con la tradición. Bien, decimos que muere, aquí tenemos un carboncillo hecho del momento de su muerte, con la reina alrededor, y que va a recibir aún más el apoyo de la reina Victoria. Se le hace un funeral solemne y a la salida de ese funeral, esa corte que hemos dicho antes, napoleónica, va a aclamar al nuevo emperador. Ya saben ustedes, muerto el rey, ¿no? Viva el emperador, viva Napoleón IV. Bueno, el príncipe imperial siguió su formación en la academia militar, pero no se encontraba a gusto, porque encontraba que su vida era muy vacía, ¿no? Y en ese momento Inglaterra estaba en guerra con Zululandia, porque se querían, Zululandia, que es la actual Sudáfrica, ellos se querían independizar. Y bueno, pues hay una guerra contra los zulúes y él quiere ir a luchar en esa guerra. Su madre se echa las manos en la cabeza, como cualquier madre, y él empieza a mover hilos. Pero claro, ¿qué pasa? Que, hombre, el gobierno inglés no quiere arriesgar la vida del heredero de la corona francesa, pues sería una responsabilidad tremenda que muriese en una guerra de los ingleses contra otro pueblo. Pero al final, ella, que a fin de cuentas era madre, sobre todo, quiere ver a su hijo feliz y va a mover ramo con Santiago hasta que le envían a luchar. Va a mantener con él una correspondencia constante hasta que en abril de 1879 le comunican que ha muerto. Él sale con su grupo, con su cuadrilla de militares, y salen a hacer una inspección, y entonces les hacen una emboscada. Los otros salen corriendo, a Luis le dejan allí en manos de los zulúes y le cosen a machetazos y a puñaladas y a lanzazos y a todo. Tal sería el grado, como le dejan de mal, que nunca dejaron a Eugenia, cuando les repatrian, nunca dejaron a Eugenia ver al hijo. Que no le veas porque, bueno, que eso era un auténtico desastre. A partir de ahí, el dolor otra vez de Eugenia, ella se va a volver a vestir de negro, ya no se va a quitar el luto en su vida, mientras viva. Y como esa casa le traía muchísimos recuerdos, se va a comprar un terreno en un sitio que se llama Farnborough Hill, y allí se va a construir una casa con una iglesia pequeñita al lado, donde se iban a enterrar los restos del marido y del hijo. En esta casa va a vivir hasta que se muera, ¿vale? Bueno, a partir de entonces lo único que le llena un poquito la vida son los viajes. Viajar por el mundo, aquí la ven abajo con la reina Victoria Eugenia de España. Y bueno, ven ustedes que ya lleva polisón, la ven aquí en las fotos de la izquierda, ya lleva polisón, y más tarde ya ni polisón, ya una falda larga y ya está. Entonces ella, se sabe que cuando era jovencita, una gitana le dijo: serás más que reina, y al final vendrá la oscuridad. ¿Vale? Fue más que reina, fue emperatriz, y se fue quedando ciega con las cataratas. Otra operación que hoy en día no supone nada, pero que en aquel entonces era muy complicada. Y entonces, en un viaje que se hace aquí a España, ella venía mucho al Palacio de Liria, donde estaba su sobrino. Ese sobrino, ya hemos dicho que era el padre de Cayetana. Le dice el sobrino: oye, pero ¿por qué no te opera Barraquer, que es maravilloso y viene una vez al mes a operar a Madrid? Barraquer, el padre, claro, debe ser primero. Y entonces la operan, sale bien de la operación, recupera la vista, y cuando ya están preparando el viaje de vuelta allí a Farnborough Hill, se siente mal una tarde y esa noche muere. Y muere el día, de memoria no me lo sé, pero en 1920, eso sí que lo sé, con 94 años. Muere el 11 de julio de 1920. Sí, 94 años. Fue una mujer muy longeva, a pesar de todas las vicisitudes y todo el dolor que tuvo que pasar. Para mí, no sé la sensación que les ha quedado a ustedes después de esta charla, fue una mujer valiente, sufrida, adelantada a su época, que ponía las obligaciones y que de esas obligaciones en su vida hizo su leitmotiv,
Eso iba antes que su amor de madre, que su amor de esposa, que su propio su amor propio, ¿no? Por las cosas que le hacía el marido, pero la obligación la ponía por delante. Y bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo su atención. Ahora vamos a empezar un turno de preguntas y decirles que ya no hay más conferencias hasta después del verano. Hay que preparar. Y les voy a preparar dos muy distintas. Una sobre Jackie Kennedy, que me parece que es un tema muy atractivo, que sé que les va a gustar. Y otra, como ustedes saben que yo estoy todo el día poniendo mesas, ¿verdad? Y estoy siempre con las vajillas, los platos, Portugal, siempre estoy con mis platos. Voy a hacer un estudio de la historia de la porcelana. ¿Cuál es la diferencia entre la porcelana y la loza? ¿Cuáles son las mejores fábricas de porcelana que en este momento hacen vajillas? ¿Dónde se hicieron la primera porcelana europea? Todo eso lo vamos a ver, si Dios quiere, después del verano. Así que les agradezco muchísimo su atención y cualquier pregunta que sea facilita a su disposición. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a María José Canser la conferencia en esta casa, que es su casa, por cierto. Muchas gracias. También en esta mesa. La mesa no es tuya, ¿eh? No, vale. Y quiero agradecer sobre todo también la presencia de todos ustedes en esa casa. ¡Qué multitud! Se ve que te quieren, ¿eh? Yo creo que me ha estado un disgusto. ¿Quién? A mí, con lo de Sorolla. No, pero eso no quiere decir que yo no reconozca. Me gusta mucho el momento de los retratos. Las señoras en la playa es lo que no me gusta. La voy a castigar a que vaya todas las semanas a ver a Sorolla al museo. Pero bueno. Es precioso el museo. Sí, una maravilla. Yo he ido muchas veces. Porque es masoquista. No, porque tengo alumnas que me lo piden. Ah, vale. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Que levante la mano quien quiera intervenir. Eso sí que sean preguntas. Sí, no. Otra conferencia. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O es que ya lo he contado todo como siempre y no queréis hacer? ¿Estáis pensando que no? ¿Nadie? Todos los trajes. Bueno. Todos los trajes que estaban, todos los trajes que has dicho que tenía toda la parte de arriba del Palacio de las Tullerías, ¿esos trajes están ahora en Francia en un museo? Bueno, en Francia hay un museo que tiene casi toda la ropa, no sé toda la ropa que tendrán de ella, que es el Museo Carnavalet, ¿no? Me parece, el Museo Carnavalet, que es el museo de todos los trajes de época, de María Antonieta, todos aquellos zapatos que vimos también de María Antonieta, todo eso está en ese museo. Supongo que tiene que haber de Eugenia. Eso me refería. Sí, porque esas que yo os he traído de todo lo que hemos estado viendo. No, esas fotos que yo os he puesto de los vestidos solos, que estaban los vestidos, fotos de los vestidos, esos son del Museo Carnavalet, así que sí que hay, sí que se pueden visitar. Perfecto. Gracias. ¿No tenéis más dudas? Es que hablo mucho. Hablo tanto. Yo te iba a hacer antes una pregunta, pero creo que la has contestado tú ya. Porque te iba a preguntar qué se sentía ella en Francia, más española o francesa. Pero si me has dicho que la llamaban la española. Sí, la llamaban la española cuando la fue mal. Pero ella, como hemos dicho, cumplía muchísimo con su deber, pero ella nunca jamás dejó de sentirse española. ¿Perdona? Los restos de tanto de ella como de su marido y su hijo. No te oigo bien, más. ¿Ahora? Ahora sí. Los restos de ella, tanto de su marido como de su hijo, son visitables, es decir, está en un sitio público que se puede visitar. ¿El sitio de Hamborough Hill? Sí, que yo sepa, sí se puede visitar, está en Inglaterra. Vale, pero es un sitio público que pagas una entrada y luego... No sé si está en Kent, pero sí que se puede visitar. Sí, se puede visitar. Lo que no sé es cómo está por dentro. Se puede visitar. De hecho, ahora cuando vas a visitar el Palacio de Lidia, hay más cosas de Eugenia que de los propios duques de Alba, que tampoco es el caso, ¿no? Porque yo creo que bastante historia tiene en la casa de Alba como para no tener que recurrir a Eugenia. Eugenia fue muy importante,
Pero en Francia, aquí tenemos la historia de los duques de Alba y deberían incidir más en eso. Y hay muchos objetos de Eugenia en el Palacio de Liria, muchísimos. De hecho, la tiara con la que se casa la duquesa de Alba y luego se casa su hija Eugenia era una tiara de Eugenia de Montijo, que se llama Eugenia por ella. Yo quería preguntar por qué ella cuando... Porque huyó para Inglaterra y no para España siendo española. Es que no te oigo ahora, no te oigo nada. Apagar el micro ahí. Ay, espera. Ahora. Lo que me llama la atención que cuando tiene que huir de Francia se va a Inglaterra y no a España siendo española. ¿Qué le impidió venir para acá e irse a Inglaterra? ¿Por qué se va a Francia? Bueno, Porque se va de Francia a Inglaterra y no viene para España siendo bueno, española. porque en ese momento en España, menudo cacao había. Había habido una revolución también, se había echado de España a la reina Isabel. O sea, aquí no sabíamos muy bien como si éramos monárquicos, si éramos republicanos, entonces ella se va a un sitio seguro. Y Inglaterra era una monarquía segura. Por eso. El hecho de que ella fuera española. Espera, Carmen, espera. El hecho de que ella era española y extranjera en la corte fue bien aceptada, la trataron bien o se crearon como unas ciertas distancias por el mero hecho de ser extranjera. Bueno, ya he dicho que al principio la trataron fatal. Al principio hubo muchas habladurías. Después la trataron bien, me figuro que porque no quedaría más remedio, porque era la mujer del emperador. Y cuando las cosas empezaron a ir mal, era la española. Y como digo, tuvo que salir huyendo. Ella se fue huyendo, o sea, no se fue de buena manera. Si no, la podía haber pasado lo mismo que a María Antonieta, perfectamente. Si esa noche no se va en el yate, la podían haber cortado pues, la cabeza exactamente igual. La guillotina seguía allí. Vaya manía que tenía que cortar. Sí, verdad, qué manía. Pensaba. No sé, quería ¿Ya? preguntar... Hola, no sé si lo he leído o me queda o no. La reina era la madrina, ¿verdad? De bautizo de Eugenia. La reina era la madrina Sí, de Eugenia de bautizo. Sí. ¿Pero qué reina era la madrina de Eugenia? Ah, la reina era Sí. de España. En aquel No, momento. no. La reina Victoria, la inglesa. Yo no le... ¿Cómo va a ser la madrina, la La reina madrina Victoria? de bautizo. No, para nada. Si esta niña la bautizaron en Granada. Pues hay algo... La reina Victoria tuvo muchísimas parejadas, y muchísimos nietos, como todos sabemos, todas las monarquías de Europa, pero ella no. La que sí es ahijada de ella, que no es lo mismo, es la reina Victoria Eugenia de España. La que estaba casada Victoria con Eugenia de España con Alfonso es XIII. ahijada de bautismo de Eugenia de Montijo, que es otra cosa distinta. Pero la reina Victoria Con Alfonso XIII. no tenía el trato entonces. No tenía el trato, No pero sí tenía el fue trato. madrina, ¿no? Pero sí fue madrina de ella. Pero fue al revés, fue la reina, la emperatriz fue madrina de la que luego fue, que era una nieta de la reina Victoria, de la que luego fue Victoria Eugenia de Battenberg, la reina Ena, más conocida por ella. Vale, ya. Pero además de yo hablaba de la... María José, la última ya. No os vayáis, que tenemos una sorpresita ahora. No vayáis. Perdón, esperad un poquito, que quiere esta señora hacer una pregunta. Está espectacular la conferencia. No te oigo nada, Cecilia. Que muchísimas gracias, que ha estado fenomenal la conferencia. Y tengo una curiosidad, si se le ha conocido con todas las humillaciones de su marido y todos los deslices, si ella tuvo algún desliz o se le conoce a algún amigo especial o algo así. A ella se le conoce alguna película, no. Os he dicho que ella era tremendamente católica, piadosa. No, eso no estaba en sus... Aparte que como ella había vivido lo que había vivido con la madre,
eso ella era palabras mayores. Que no se la conoce, ¿eh? Oye, yo no estaba ahí. Yo mayor, pero tanto. Pero no se la conoce ninguna historia, no. ¿Y alguna digamos, alguna destreza o alguna actividad que le gustara hacer? ¿Se le conoce el piano? Bueno, hay que suponer que en aquella época todas las niñas aprendían piano, bordarían, tocarían el piano, pero como ella se negó a ser simplemente un adorno en la corte, ella se dedicaba mucho a la política. Y no escribió nada, ni nada. No que se sepa. No. Muchas gracias. Nada, a ti. Vamos a pasar ahora a tomar un vino Rioja, evidentemente. Bueno, así que bueno.